Bueno. Hay un simulador que aparece en la página del ISSSTE. No, sí, sí. Les podríamos decir que hay un simulador que ustedes encuentran en la página de internet de la ley del ISSSTE, en donde incluso ustedes pueden calcular el monto de la posible pensión que recibiría. Y yo les comento ahora a todos ustedes que lo que vamos a intentar hacer es una reflexión general. No por eso deja de ser importante, al contrario, yo diría que es mucho más importante, porque no nos vamos a concentrar, o los participantes en esta mesa no se van a concentrar a analizar exclusivamente lo que señala la ley del ISSSTE y ya, y discutir si desaparece la palabra jubilación, si no desaparece la palabra jubilación, si se disminuyen o no el número de seguros, si es más oportuna apegarse al bono de pensión que señala la nueva ley, o al artículo 10 transitorio. Se van a hacer algunos comentarios, pero en realidad lo que se pretende hacer es analizar o reflexionar esta nueva ley del ISSSTE a la luz de nuestros preceptos constitucionales. A la luz de nuestros preceptos constitucionales quiere decir hacer algunos comentarios. Quizás me imagino que el doctor Corso va a comentar el tema de la retroactividad, que por algunas conversaciones previas que hemos tenido parece ser que no resulta si bien es fundamental e interesante, no resulta el principal tema a analizar desde el punto de vista constitucional. Entonces, hemos decidido organizar la siguiente mesa, o la participación en la siguiente mesa, en tal sentido, una serie de consideraciones en torno a la Constitución y la ley del ISSSTE, que va a versar un poco sobre la no retroactividad, pero fundamentalmente sobre el principio de igualdad, que implica, como les he comentado, una visión un tanto más global, y después la maestra María Ascensión Morales y la doctora Patricia Kurzheim, en base a los señalamientos expresados en materia constitucional, van a decantar algunos temas específicos. Entonces, si no tiene inconveniente el doctor Corso, agradeciendo su participación y presencia aquí, le damos uso de la palabra. Muy buenas tardes. Gracias al doctor Alfredo Sánchez Castañeda, que nos convocó para esta charla sobre un tema tan interesante que nos mantiene a muchos en vilo. Agradezco también participar el día de hoy con María Ascensión Morales y con Patricia Kurzheim, distinguidas abogadas y académicas que me distinguen con su amistad. Yo quisiera hacer referencia a dos puntos que creo yo ha provocado todo lo que es la expedición de esta nueva ley del ISSSTE. Primero, los problemas de impugnación que se han suscitado, que no son menores, y segundo, algunos problemas o cuestiones de fondo que me llamarían a mí la atención y que serían preocupantes en determinado momento si el Poder Judicial de la Federación toma un cierto camino para resolver los asuntos que tiene ante sí. En relación con la primera parte, problemas de impugnación, yo creo que no es fácil en cualquier sistema judicial que exista en cualquier país darle entrada, con lo que procesalmente implica, a 175,000 demandas de amparo por la sola entrada en vigor de una ley. Si a esto le adicionamos todas las demandas de amparo posteriores con motivo del primer acto de aplicación que también se presentaron, pues bueno, estamos hablando prácticamente de un sistema judicial que pareciera estar dedicado exclusivamente
a impartir justicia en esta materia. Es algo inaudito que ha causado, por supuesto, trastornos, modificaciones, reorganización al interior del Poder Judicial de la Federación. Incluso de crear juzgados auxiliares en materia administrativa, sobre todo para dar respuesta a esto, haber creado dos, y muy seguramente se crearán otros tantos tribunales colegiados de circuito, para seguir dando respuesta a esto que están haciendo los juzgados de distrito. Tener una admisión de una demanda en un lapso de tiempo tan amplio como la hemos visto, señalamiento de audiencias y eventualmente sentencias, no es normal. Y además tampoco es normal, insisto, el número de demandas de amparo presentadas. Quizá, lo tenemos que decir, quizá un poco judicializándose algunos problemas que no son propiamente de naturaleza judicial o jurisdiccional, sino problemas que seguramente tienen que ver con una ley y lo que hay antes de la ley, la negociación propia de gobierno con las instituciones correspondientes. Pero bueno, estamos en el camino. El Poder Judicial de la Federación ha dado respuestas a esto, con creación de órganos jurisdiccionales auxiliares, y también yo creo que hay una serie de vericuetos procesales que van de suyo con las demandas que se presentaron. Hay una gran cuestión, y yo creo que habrá muchas resoluciones en este sentido, tratando de descifrar si estamos ante una ley que es propiamente autoaplicativa o bien es heteroaplicativa. Se hizo la impugnación a partir de la entrada en vigor en el plazo que establece la ley, y por consiguiente casi todo se dijo que era autoaplicativo. Es muy probable que los juzgadores se quiten de encima muchas de las impugnaciones, señalando que no es a raíz de la parte de entrada en vigor de la ley que se está afectando al particular, sino que es a raíz de un determinado acto de aplicación que le va a doler a ese particular. Así que un alto porcentaje de los preceptos impugnados, es cuestión nada más de ver su redacción, su contenido, se puede advertir fácilmente que estamos ante preceptos que no son autoaplicativos, sino heteroaplicativos, y por consiguiente no hay ningún interés jurídico, dirán los órganos jurisdiccionales, en la impugnación correspondiente. No obstante ello, algunos sí son autoaplicativos, y al ser autoaplicativos, aquí ya corresponde a los órganos jurisdiccionales determinar si eso que es autoaplicativo, efectivamente el particular, al presentar la demanda correspondiente, se colocó en la hipótesis normativa y presentó los elementos de convicción necesarios para demostrar que le está afectando esa ley desde su entrada en vigor. Con estas dos consideraciones que hago, muy probablemente los órganos jurisdiccionales se quitarán muchos de los preceptos contenidos en la nueva ley del ISSSTE. En contrapartida, hay que señalar, y yo creo que eso se debe haber indicado muchas de las demandas, que estamos en una materia de protección al trabajador, y por tanto hay lo que se conoce una suplencia de la deficiencia de la queja. No obstante, insisto en que muchos de los preceptos saldrán por otras cuestiones de interés jurídico, los que pasen, si la argumentación resulta ser un poco débil, con el hecho de que haya lo que se conoce en los tribunales una causa de pedir, es decir, que manifieste en el documento correspondiente, en la demanda, la situación particular que le está afectando a la persona, por ese simple hecho, yo creo que opera la suplencia de la queja, incluso ante cierta ausencia de conceptos de violación con base en algunos criterios del Poder Judicial de la Federación. Entonces tenemos también esa institución de la suplencia de la queja, con lo cual pareciera ser que de las demandas presentadas tendremos resoluciones que algunas acreditarán la improcedencia y decretarán el sobreseimiento, pero otras tantas llegarán a meterse en las cuestiones de fondo. Y si se tiene que pronunciar sobre estas cuestiones, entonces habrá que estar muy atentos
a 2 o 3 aspectos que conviene la pena señalar, y por eso con esto ya entro a la segunda parte, cuestiones de fondo. Yo creo que una de las preocupaciones que han existido y que sigue ahí, yo creo que casi todas las demandas lo han de haber presentado, es la violación a la garantía de irretroactividad. Garantía de irretroactividad que en términos ya no significa que a ninguna ley se dará efecto retroactivo, es decir, efectos hacia el pasado, si esto es en perjuicio de las personas. Aquí muy probablemente tendremos la mayor parte de respuestas, creo yo, a las cuestiones de fondo. Es decir, lo que yo venía haciendo anteriormente me lo pueden modificar, y si me lo pueden modificar, esto está violando la garantía de la Constitución, es decir, me están retrotrayendo lo que señala una nueva ley a la situación particular con la cual yo venía realizando mis actividades. Aquí hay que tomar en cuenta, antes de dar una respuesta, hay que tomar en cuenta dos puntos de reflexión que seguramente tomarán en cuenta los órganos jurisdiccionales. Son criterios que ha emitido el Poder Judicial, y como son criterios emitidos por los más altos órganos del Poder Judicial, hay que estar atentos a ellos. El primero es la parte de teoría de la retroactividad. El segundo tiene que ver con algo similar y que se refiere a los componentes de la norma jurídica. Se lo señalo de manera genérica. Dentro de la teoría de la retroactividad existe lo que se conoce como teoría de los derechos adquiridos. ¿Sí? Teoría de los derechos adquiridos. Y esta teoría del derecho adquirido implica la introducción o el ingreso de un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, a su dominio. ¿Sí? Cualquier situación que ya forma parte del dominio de una persona. En consecuencia, si eso es así, no se puede afectar o modificar por esa garantía que tenemos en la Constitución los derechos adquiridos durante la vigencia de una ley anterior, a pesar de dejar de tener vigencia, a pesar de haber sido abrogada por otra ley. Son derechos que ya entraron a mi patrimonio, y por el hecho de estar ya en mi patrimonio no se pueden afectar, no se pueden modificar. Otra situación es, frente a estos derechos adquiridos, son las expectativas de derechos. Esas expectativas de derechos pues es la pretensión, la esperanza, la ilusión de que al realizarse una determinada situación se va a generar con posterioridad un derecho. Si a una persona se le priva de esta expectativa de derecho, se señala, pues no se está violando la garantía de retroactividad que está reconocida en el texto constitucional, porque insisto, es una esperanza, es una pretensión de que algo va a tener lugar. Eso con base en la teoría de la retroactividad. Hay otra teoría que seguramente se va a aplicar, que es la de los componentes de la norma. Esta teoría implica que toda norma jurídica tiene un supuesto y una consecuencia. Un supuesto, una situación, y una consecuencia de la realización de ese supuesto. De manera tal que si el supuesto se realiza, debe producirse la consecuencia, por lo cual los destinatarios de la norma están en posibilidad de ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones. Lo normal es que los supuestos y las consecuencias se realicen durante la vigencia de una ley. Cuando una ley esté en vigor, esté desplegando sus efectos jurídicos, se producen tanto los supuestos como las consecuencias. Sin embargo, puede darse el caso de que las consecuencias jurídicas no se realicen durante la vigencia de esa ley. Y como no se realiza durante la vigencia de esa ley, la pregunta es si esas consecuencias jurídicas pueden modificarse con la nueva redacción de la nueva ley. Es decir, tienen que estar los dos elementos, supuestos y consecuencias.
Si no se dan ciertos supuestos, pues entonces no es posible que haya una alteración de estas consideraciones. Si esto es así, a la luz de tanto de la teoría de la retroactividad, que implica derechos adquiridos frente a expectativas de derecho, así como a la teoría de los componentes de la norma, que implica supuestos y consecuencias, entonces quizá habría que responder si el otorgamiento de pensiones y seguros constituye un derecho que los trabajadores en activo adquieran por existir una relación laboral y haber cotizado. Es decir, el hecho de que se haya generado una relación laboral y se haya cotizado bajo la vigencia de una ley, eso da lugar a que tengamos que hablar a un derecho adquirido, o, por el contrario, la entrada de dichas prestaciones al patrimonio jurídico de las personas se encuentra condicionada al cumplimiento de diversas hipótesis. Por ejemplo, al acaecimiento de una enfermedad, o que tenga lugar la gravidez, o a que se sufra un riesgo de trabajo, o al cumplimiento de años de edad y de servicios requeridos, o haber sufrido un accidente de trabajo. Es decir, hay ciertos supuestos que podríamos decir para que formen parte del patrimonio jurídico del trabajador, pues que se encuentran condicionados, así se puede sostener, a el cumplimiento de ciertas situaciones, como podría ser aquí el cumplimiento, lo que más nos preocupa, el cumplimiento de años de edad y servicios requeridos. Si este último fuera el caso, es decir, para que entren en nuestro patrimonio estas situaciones que están condicionadas a la realización de ciertos supuestos, pues aquí prácticamente estaríamos diciendo, y eso sería preocupante, que solamente estamos hablando de una expectativa de derecho, y como es una expectativa de derecho no se está violando la garantía de irretroactividad. Este criterio es muy probable que se sostenga por los órganos jurisdiccionales, es decir, para que tengas derecho a eso que me dices, que ya entró en tu patrimonio, pues todavía no ha sido la enfermedad, todavía no se han dado la edad requerida y tampoco se han dado los años de servicios. En consecuencia estamos ante expectativas de derecho y por lo tanto no se está violando la garantía de irretroactividad. Sostener un criterio de esta naturaleza, en el sentido que mientras no se cumplan las condiciones, las prestaciones constituyen una mera expectativa de derecho, pues significa en realidad una preocupación de alto nivel. Sí nos queda claro que no se realizó todo bajo la vigencia de una ley. Todos los que lo realizaron bajo la vigencia de una ley, hay un respeto en la nueva ley a esas situaciones, no hay problema. Pero todos aquellos que no se hizo durante la vigencia de esa ley, los dos elementos o componentes de la norma, la pregunta es, ¿la retroactividad puede significar que solamente cuando se cumplan estas condiciones las prestaciones constituyen ya nuestro patrimonio, o por el hecho de tener una relación de trabajo y haber cotizado durante cierto tiempo ya implica una especie de derecho, que ese derecho tiene que ser respetado de alguna manera? Sostener, insisto, el criterio de que si no se cumplen las condiciones, las prestaciones son una mera expectativa de derecho, yo creo que estamos prácticamente dejando a un lado todo lo que pudieran ser ciertos derechos que ya se empezaron a ejercer. No estoy de acuerdo en ese criterio, porque sería más bien lo vincula al suceso y deja de lado la cotización. Yo creo que el hecho de haber cotizado bajo la vigencia de una determinada ley implica de alguna manera haber optado desde la anterior ley por un sistema que no solamente implica el año de cotización, no solamente implica unas prestaciones, implica el haber iniciado
una cotización bajo un cierto régimen, y ese cierto régimen no puede desconocerse, por más que se quiera de un plumazo, con una nueva ley. Sí puede haber la teoría, insisto, de la retroactividad o la de los componentes de la norma, pero no se me hace muy congruente sostener una expectativa de derecho, aunque insisto, muy probablemente ese será el criterio a seguir. Entonces, yo creo que más bien esperaríamos de los órganos jurisdiccionales una nueva noción de retroactividad, en donde si bien en algunos casos pudiera haber expectativas de derecho, habría que reconocer que la cotización es un elemento tan importante que puede incidir en todo el régimen del trabajador, porque ha venido cotizando así. Si no, nada nos aseguraría, principio de seguridad, que el día de mañana nuevamente nos cambien el sistema, o que pasado mañana lo vuelvan a cambiar. Entonces, ¿qué significado tuvo la cotización? Entonces, es una preocupación importante, e insisto, yo no me quedaría en una mera expectativa de derecho, aunque es muy probable que con este criterio se saquen de la manga pues muchos de los conceptos de violación que se presentaron. Por otra parte, sí quisiera, nada más señalar en esto, repuntar, que todos lo sabemos, una ley autoaplicativa es aquella que a partir de su entrada en vigor me está constriñendo, me está obligando a hacer algo. Una ley que a partir de su entrada en vigor no me constriñe, sino que tiene que ser la autoridad administrativa o de cualquier naturaleza la que venga a decirme tienes que cumplirlo, pues eso ya implica propiamente una ley heteroaplicativa, implica un acto de aplicación de una autoridad. Si no hay ese acto de aplicación, pues simple y sencillamente estamos hablando que algo me constriñe desde su entrada en vigor. El caso de la ley del ISSSTE, yo creo que muchos de los preceptos sí es autoaplicativa, otros tantos también es heteroaplicativa. Y eso lo único que hace para efectos de amparo es distinguir el momento de la impugnación. 30 días a partir de la entrada en vigor, o bien 15 días a partir del primer acto de aplicación. Otra cuestión que me preocuparía de igual manera sería el artículo 123 constitucional, apartado B, fracción 11ª e inciso A. Ahí tenemos una referencia nada más en cuestiones de seguridad social a lo que es la jubilación. Sí me preocuparía que el órgano jurisdiccional señalara simple y sencillamente que el hecho de que se señale en el artículo 123 la palabra jubilación, no estableciendo bases, presupuestos, criterios u otros elementos, deja un cheque en blanco al legislador para hacer con la jubilación lo que más le parezca conveniente. Es decir, el solo hecho de que se establezca la palabra jubilación y no se señale alguna otra cuestión inherente a ella, no implica que la jubilación esté sola, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Constitución hay que interpretarla de manera armónica y sistemática. Así como hay jubilación, pues también hay criterios de igualdad. Así como hay jubilación, pues también hay otros criterios que deben de tomarse en consideración al momento que el legislador va a concretar el contenido de una nueva ley. No porque solamente exista la palabra jubilación, pueden quedar muchas cuestiones ajenas y por lo tanto el legislador hacer lo que mejor le parezca. Entonces sí me preocuparía una interpretación de la jubilación en ese sentido. Hay otra parte de la ley del ISSSTE que yo creo que sí es evidente, cuando se suspenden los servicios a los trabajadores en el caso de que la institución a la que pertenezcan deje de cubrir las cuotas o aportaciones. Pues en esos artículos, el 20 y el 25 de la ley del ISSSTE, de alguna manera se está estableciendo una situación en perjuicio de la persona sin prever un medio de defensa con el cual pueda contradecir la situación, presentar ciertos elementos de convicción, o decir simple y sencillamente eso no es así. Además, sobre todo, no es mi carga, no me corresponde a mí, ¿por qué me sancionan finalmente a mí? Entonces ahí yo creo que sí será una cuestión de
que ante la imposibilidad de prever un recurso o medio de defensa en la ley, pues eso la hace contraria a la garantía de audiencia que tenemos todos los ciudadanos. Yo creo que ese criterio sí tendrá que salir a la luz. Y me falta un último criterio que es curioso, pero casi no se ha señalado, al menos no en las demandas, en la mayoría de las demandas, y es el criterio de igualdad. Yo creo que la retroactividad va a tener que provocar un cambio de noción, si es que así se quiere, en el Poder Judicial, para entender que lo que ya se cotizó durante un tiempo tiene una repercusión. El hecho de que en un transitorio se diga lo que se ha cotizado se respeta y se rescata, no es simple y sencillamente el número, no son solamente los pesos, sino es la circunstancia que viene alrededor de esos pesos. Algo se va a tener que hacer en este sentido, en materia de retroactividad, espero yo. Pero también está el problema de la igualdad. Yo creo que muy pocos fueron los criterios que se señalaron en contra de la expedición de la nueva ley y que tuvieran que ver con la igualdad. Hoy en día, afortunadamente, ya empezamos nosotros a discurrir por cuestiones que tienen que ver con el legislador. Antes estamos ante una ley. Antes decíamos, el legislador tiene competencia para expedir una ley, y como tiene competencia para expedirla, que ponga en la ley lo que mejor considere. Eso lo habíamos señalado durante mucho tiempo, pero ahora ya dijimos, no, el legislador también tiene que responder a criterios de razonabilidad, a criterios de proporcionalidad. Si vas a establecer una medida, legislador, dime si es la medida más congruente con lo que estás buscando, no que haya sido la única medida que se te ocurrió en cualquier momento. O sea, teníamos que buscar la razonabilidad, la proporcionalidad en lo que está regulando el legislador. Y ahí me entran algunas dudas, como por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre diciembre de 2009 y enero de 2010? De manera tal que a los de 2009 no se les considera la edad, y a los de 2010 en adelante sí se les considera la edad. O sea, ¿qué criterio tiene el legislador, o cuál criterio siguió el legislador para establecerlo así? O en algunas otras cuestiones, ¿por qué si ya introdujiste la edad, si ya hiciste referencia a 55 años, pues dime por qué razón estableciste esos 55 años? A lo mejor habrá cálculos actuariales, a lo mejor habrá número de trabajadores en activo, edad de los trabajadores en activo, pero de todas maneras explícame proporcionalmente, en criterio de igualdad, por qué has señalado esas diferencias. Y además, por qué lo que antes era solamente por años de cotización, pues ahora también dices va a haber un elemento adicional. Ciertamente la Constitución no nos dice mucho, pero no hay que discriminar también por razones de edad. Artículo 1. Entonces dime por qué también introdujiste en esta nueva regulación ese criterio de edad, y además haciendo alguna diferencia de género. Entonces son varias cuestiones que el legislador no encontramos motivos suficientes en la exposición correspondiente de la ley como para señalarlo. Entonces yo creo que es un ejercicio difícil. La ley en sí es bastante compleja y por supuesto los artículos transitorios dejan mucho que desear. Yo con esto me callo y cedo uso la palabra a los siguientes compañeros. Muchas gracias. Me preguntaba el doctor Corso por qué lo habíamos invitado, si él no se dedicaba al derecho del trabajo, y creo que ahora todos le podemos decir por qué lo hemos invitado. Aquí adelante hay lugares, por si algunas personas que están paradas en la parte de la entrada del auditorio, si gustan sentarse. El tema de la retroactividad de derechos y retroactividad de derechos, la expectativa de derechos, que como señala el doctor Corso, es muy probable que la Corte así se pronuncie. Así es, de hecho hay un antecedente ya cuando hubo una reforma en el pensionista de Nuevo León,
en donde la Corte, en donde se señaló que lo que existe es una expectativa de derechos, no derechos adquiridos. Y en ese sentido, pues se aplicaron las nuevas disposiciones. Lo que es interesante resaltar, que señaló el doctor Corso, es la razonabilidad de las condiciones para acceder a un derecho. Sí, es algo un tanto complicado de probar, pero no pueden haber condiciones tales que hagan nugatorio un derecho. Y en ese sentido se podría hacer una interpretación diferente. En cuanto al tema de la retroactividad, el tema de la igualdad, lo comenté con el doctor Corso, es una idea suya, simplemente la voy a tratar de explicitar más porque no lo quiso hacer, o no lo quiso hacer tan directamente. La nueva ley del ISSSTE es desigual, porque no trata de igual manera a los hombres y a las mujeres, ¿sí? Como lo comentaba el doctor Corso, la Constitución, en su párrafo 3, prohíbe cualquier tipo de discriminación en función de género y de edad. ¿Qué es lo que está haciendo la ley del ISSSTE? Bueno, hay que señalar también que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación prohíbe, nuevamente, repite lo que dice la Constitución, cualquier tipo de discriminación fundada en el género y en la edad. ¿Y qué es lo que está haciendo la ley del ISSSTE? Bueno, establece una edad para jubilarse para las mujeres y otra edad para jubilarse para los hombres. Habría que decir que es algo que le conviene a los hombres porque los están colocando en una situación de desigualdad. Están señalando una jubilación para las mujeres trabajadoras a los 49 o a los 51 años en el caso de los hombres, hasta llegar a la edad de los 60 y de los 58 en el caso de los hombres y las mujeres. Entonces hay una aplicación desigual de la ley y evidentemente esto va a ser recurrido en su momento, si no me equivoco, porque no es lo mismo trabajar o no trabajar un año o 2 años más de servicios. Así que sí quisiera resaltar el comentario del doctor Corso en este aspecto, ante la posibilidad de que se diga que solamente hay una expectativa de derechos, luego entonces que no hay que no hay derechos adquiridos, ante la posibilidad, como está sucediendo de hecho ya, de que solamente se declare la inconstitucionalidad del artículo 20 y 25 de la ley en la medida en que se está violando la garantía de audiencia del perjudicado. Existe esta otra alternativa de señalar en el caso de género la desigualdad que se está estableciendo en la ley. Es un elemento muy importante porque bueno, tiene que ver con el número de años laborados o de la persona. Y hay otro elemento en materia de desigualdad que el doctor Corso y yo comentamos previamente, que en función de la nueva ley, en algunos casos que están sucediendo aquí en la universidad, puede ser una persona de 37 años que ya tiene 18 años de servicio. ¿Sí? Bajo esta dinámica, si se trata de una mujer, tendría que esperar 10 años más para jubilarse. Bajo la nueva ley, no. Va a tener que aumentar el umbral de la edad y en ese sentido va a aumentar el número de años a cotizar. Y esto va a generar nuevamente una desigualdad. Algunas personas van a tener que trabajar 9, 8, 10, 11 años de más para poder contar con esta pensión o para poder ser considerados dentro de esta edad mínima de jubilación que señala la propia ley. Entonces, parte de la idea de pensar en la Constitución es reflexionar en torno a estos dos temas que sin duda desde nuestro punto de vista resultan importantes. Le vamos a dar el uso de la palabra a la maestra María Ascensión Morales, agradeciéndole pues el hecho de que nos distinga aquí con su presencia y su participación. Por favor. Buenas tardes a todos. Gracias al doctor Alfredo Sánchez Castañeda por la invitación. Y comenzaría retomando 2 puntos con los que terminó el doctor Corso. Él hizo referencia únicamente a la fracción
11ª del apartado B, inciso A de la Constitución, del artículo 123, y toda vez que esta plática se refiere a la nueva ley del ISSSTE y a la Constitución, empezaremos diciendo que las reformas, tanto la ley del Seguro Social como la nueva ley del ISSSTE, pues no se han referido, la Constitución no ha sido el referente de estas reformas, sino que la hemos visto a nivel de las propias leyes del Seguro Social y de otras regulaciones propiamente de la ley del SAR y su reglamento respectivo, pero donde más nos va a tomar tiempo es dedicarle el estudio de las diversas circulares que emite la CONSAR. Si queremos entender el nuevo sistema, no solo del ISSSTE, porque el nuevo sistema ya está operando en México desde hace 10 años, tenemos que dar un seguimiento puntual a las diversas circulares que está emitiendo constantemente la CONSAR para poder entender no solo desde mi registro, no solo cómo se va a administrar mi cuenta, sino inclusive cómo va a operar el pensionista. En este sentido, pues toda vez que no se alude a la norma constitucional, la 123, en la fracción 29, ni en la fracción 11 del apartado A, en la fracción 29 y apartado B, en la fracción 11, no se alude a ello. Entonces tenemos lo que algunos le han dado a llamar una legislación motorizada. ¿Qué significa? Que es un conjunto de una regulación amplia y heterogénea. Y esto es a lo que me refería. No es suficiente si el doctor terminó diciendo que la ley y sobre todo los transitorios es complejo, más compleja es la regulación secundaria que vamos a tener que estar manejando ya desde ahora, que de hecho empezó la CONSAR emitió una serie de circulares a partir de la entrada en vigor del 1 de abril del 2007. Ya hay diversas circulares que son aplicadas precisamente con motivo de la expedición de la nueva ley. Esta legislación que se ha denominado motorizada también ha hecho o trae como suplemento lo que también se conoce como la legislación en cascada, en urgencia. Y esto volvemos a repetirnos. ¿Dónde la vamos a estar viendo? Bueno, pues ya se emitió el reglamento. ¿Se acuerdan que en una plática que tuvimos aquí en el instituto y vimos en qué consistían las modificaciones a la ley del ISSSTE, sobre todo cuando se nos daba la opción, se nos referente a la opción si quedarnos en el 10º transitorio o pasarnos al nuevo sistema que consiste en aceptar el bono de pensión? Ahí se nos establecía en un artículo se nos establecía la posibilidad de que en caso de no elegir se estaría el reglamento. Bueno, dentro de esta legislación de cascada ya se emitió el reglamento. Para tranquilidad de algunos, pensábamos tranquilidad de algunos, ya el reglamento nos precisa que en caso de que no haya opción, en caso de que algún trabajador decida no formalmente establecer su decisión, se quedará bajo los términos del transitorio 10º. Es decir, algo que se parece al antiguo sistema, pero que no lo es totalmente. Y en aquel momento la preocupación nuestra era cuál iba a ser la decisión. Adelantábamos en ese momento que lo más seguro, que si no tomábamos la decisión, íbamos a pasar al nuevo sistema. ¿Y por qué lo adelantábamos? Porque hay antecedentes. En la ley del Seguro Social, respecto de la ley del Seguro Social, en caso de que un trabajador no elija administradora, la CONSAR se la asigna. Entonces teníamos elementos. Otro elemento, también a partir de 2005 operan en materia de inversiones CIEFORES, sociedades de inversión especializada, donde se van a invertir nuestros recursos. En el 2005 empezaron a operar 2 CIEFORES. Igual había que tomar la decisión. De aquellos trabajadores que no tomaron la decisión, fue también la CONSAR que los mandó a la CIEFORE 1. La CIEFORE 1 es inversión de renta fija y la CIEFORE 2 también incluye la renta fija, pero su prioridad era de documentos de renta variable. Bien, siguiendo entonces que ya tenemos no solo la ley del ISSSTE, sino también hubo una modificación a la ley del SAR.
y ahí ya se establece, por lo que hace a nosotros los trabajadores afiliados al ISSSTE, se contempla lo de las comisiones, cómo se nos van a cobrar las comisiones en caso, pues aquí no solo en el caso de que pasemos al nuevo sistema, sino también respecto del pensionista. Entonces, tenemos que checar la ley del SAR y obviamente su reglamento. Pero si eso no fuera suficiente, en esta legislación en cascada, también tenemos que recurrir a las circulares que a partir del año pasado y de este año ha emitido la CONSAR, Y nos encontramos que en diciembre, una de las circulares más importantes es que ya no hay 2 CIEFORES, ya no hay 2 sociedades de inversión especializada, sino que ahora van a funcionar 5 CIEFORES. Y entonces no hay que preocuparnos, nada más hay que leer, porque predomina el criterio de no darnos un trato igual. Y entonces ya tenemos que leer la circular para entender la CIEFORE 1 a qué se dedica y a quiénes les aplica, la CIEFORE 2 y así sucesivamente hasta llegar a la CIEFORE 5. Para quitarnos un poco la preocupación en cuanto a quiénes estarían en la 1, la 2, la 3, les puedo adelantar, pero la preocupación no se nos va a quitar, sino que tenemos que estar permanentemente documentándonos a través de esta regulación en cascada. Tenemos entonces así que el 9 de julio se emitió la circular 15/19 de la CONSAR, y es ahí donde nos establecen las 5 CIEFORES. Posteriormente, el 1 de agosto, se modifican, recientemente había salido esa circular y de nueva cuenta es modificada y adicionada a través de la circular 1520 del 1 de agosto, donde nos incluyen ahora un nuevo instrumento en el cual se puede invertir, los denominados FIBRAS, Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces. Bien, CIEFORE 1, ¿para quién va a aplicar a partir de esta circular? La CIEFORE 1 va a aplicar para aquellas personas que son mayores de 56 años. La CIEFORE 2 para los mayores de entre 46 y entre 56 años. La CIEFORE 3 para los mayores de 37 y menores de 46 años. La CIEFORE 4 mayores de 27 años y menores de 37. Y la CIEFORE 5, la más peligrosa, la más riesgosa para los menores de 27 años. Obviamente tenemos que recurrir a este documento que es bastante extenso para ubicarnos de acuerdo a nuestra edad, cuál es nuestra CIEFORE, y con base en eso entender en qué instrumentos financieros, en qué portafolios financieros van a ser invertidos nuestros recursos. Esto es interesante, este es el documento. Entonces, dentro de esta legislación en cascada, también salió otra circular, la 61.5, y posteriormente fue modificada a través de la 61.6, de ahora del 28 de enero del 2008, en la cual se establece cómo van a ser administradas las cuentas individuales a través del pensionista. Entonces tenemos que recurrir a esa circular y ahí se determina una serie de obligaciones que va a tener el pensionista respecto de nuestra cuenta individual, respecto de nuestros recursos y sobre todo la información que necesitamos. Pero desgraciadamente, en lo que se va configurando esto y en lo que se establece el pensionista, no nos va a alcanzar el tiempo para que el pensionista nos dé toda la información que en este momento necesitamos. ¿Por qué? Porque se tiene que tomar la decisión hasta antes o como límite el 30 de junio. Tenemos por ahí sabemos extraoficialmente que el pensionista ya está en las oficinas, me parece que va a funcionar ahí en Plaza Inn, en las oficinas de Plaza Inn, pero la información que de acuerdo con esta circular, ahorita, en este momento, deberíamos de tenerla, no la vamos a tener hasta en tanto no se constituya, y en este inter, pues ya nosotros vamos a tener que tomar decisiones.
Si bien es cierto que a través de esta legislación de cascada se nos comenta con el reglamento de la ley del ISSSTE, del reglamento para el ejercicio de la opción, aquí también se establece, como ven, si nos ponemos a estudiar todo esto que ha salido en menos de un año, hay mucho que estudiar, Entonces, puede decirse, es que no sé, es que no sabía, no, es que ya salió la información. Nada más que hay que estar pegado al internet para estar bajando esta información. Entonces, de acuerdo con el reglamento también nos dice qué es lo que va a pasar. Y entonces debemos estar pendientes. Primero, cuando salió la ley, nos dijeron que podíamos entrar a una calculadora y ahí con base en nuestra antigüedad y nuestra edad, ahí vamos a saber cuánto nos tocaba de bono. En la actualidad ya no es necesario, porque también se puede accesar a través de la página del ISSSTE y podemos ya, con la información que se supone que debieron tener desde a partir de que entró en vigencia la ley hasta el 31 de diciembre, ya podemos saber cuánto es el monto. Sin embargo, nos encontramos sorpresas. Por parte, en el caso concretamente de la UNAM, se requirió a todo el mundo que aportara documentos si era el caso que hubieran trabajado en otras dependencias. Y tengo entendido que así se hizo por la gran mayoría. Cuando uno entra a ver cuánto es el valor del famoso bono, resulta que nada más le están tomando en consideración las cotizaciones con base en la última dependencia, que en este caso es la UNAM. Todos los demás documentos no están siendo tomados para el bono, pero a lo mejor el ISSSTE nos dice, pues no se preocupen, ahí está el reglamento, y paso a paso nos están diciendo qué es lo que debemos saber. Entonces, señala el reglamento, si al checar el bono resulta que no coincide con los años que cotizaste en las 2 o 3 dependencias donde has trabajado, tienes 3 opciones. Una opción A, presenta tu formato de revisión, no es necesario que agregues documentos, y establece una serie de elementos que es lo que va a pasar. 2, presenta tu revisión y agrégale tus documentos. 3, hazlo directamente a través de tu dependencia, en este caso sería a través de la UNAM, cosa que ya se hizo. Entonces, si queremos saber qué es lo que va a pasar, si indebidamente no se nos reconocen los años de cotización, si indebidamente no se nos reconoce el salario, ojo, el salario que está sirviendo para calcular el bono es el de hasta 2006, ese es el que se tomó en cuenta. Entonces, si no coincide correctamente el nombre, entonces aquí está paso a paso lo que tenemos que hacer y pues entonces tendremos que volvernos a ubicar en el supuesto cuál es la irregularidad o cuál fue la omisión que respecto de nuestro caso no está considerando el ISSSTE para emitir el bono. Pero lo importante aquí no es solo para saber cuánto es el bono, sino simplemente para que tengamos la certeza de que se nos está reconociendo los años de cotización, independientemente que no se vaya uno a ir al nuevo sistema, independientemente que la opción vaya a ser quedarse en el transitorio décimo. Entonces sí, son muchas tareas que tenemos que hacer a título personal, independientemente de cuál vaya a ser nuestra decisión, debemos estar consultando estos documentos que nos van a ser útiles para tomar la decisión o por lo menos para tener la certeza de los años de cotización que se nos están considerando. ¿Qué otra cosa podemos decir en relación al ISSSTE, a la nueva ley? Bueno, que este no es un problema de la ley del ISSSTE, ni es un problema concretamente de la ley del Seguro Social, es un problema del sistema de capitalización individual, que al igual que en México, 10 países más lo han implantado. ¿Cuál es el problema? Que los objetivos de lo que son los sistemas de pensiones han cambiado. Si bien es cierto que los sistemas de pensiones tienen 2 tipos de objetivos, los sociales y los económicos, con este sistema los prioritarios son los económicos. ¿Qué es lo que se pretende? Pues generar ahorro, tener mercados de capitales. Y en relación a los objetivos sociales, que es garantizar una pensión para que en la vejez podamos tener
una vida digna, parece ser que esa pasó a segundo término. Y podríamos adelantarnos porque si vemos cómo está constituida la cuenta individual y teniendo en cuenta algunos elementos que pareciera que el sistema lo único que nos va a garantizar es una pensión mínima, entonces hay la necesidad de estar ahorrando por nuestra cuenta. Y les comentaba, veamos cómo está constituida la cuenta individual y entendemos entonces cómo el elemento económico es el que está siendo privando respecto del elemento social. La cuenta individual, en términos de la nueva ley del ISSSTE, tenemos la subcuenta de retiro, cesantía y vejez, que es la que nos va a dar la jubilación y que es la que en su caso tendremos acceso a través de una pensión mínima. Pero si no queremos la pensión mínima, pues podemos ahorrar la llamada subcuenta de ahorro voluntario. Y si tenemos más, podemos ahorrar en la subcuenta de aportaciones voluntarias. Y si nuestro salario es tan amplio, podemos ahorrar en la subcuenta de aportaciones complementarias de retiro. Y si nos alcanza, tenemos la subcuenta de ahorro a largo plazo. Con esto se confirma que nuestro ahorro, en el que nos están obligando, queramos o no, es para la pensión mínima. Pero si queremos ir más allá, pues tenemos 1, 2, 3, 4 posibilidades para incrementar nuestra futura pensión. Esperamos que para ese tiempo todos tengamos trabajo y entonces podamos abrir todas estas sus cuentas, porque un problema del sistema es que como ahora la responsabilidad es nuestra, pues sí tenemos que cuidar nuestro trabajo, porque ahora no solo nos incrementan la edad, sino también las aportaciones. Bien, respecto del bono, que ahorita podría ser la pregunta, ¿cómo está considerado? El bono en relación al bono existen 3 opciones. Una, los que van a tomar la decisión porque así quieren y porque ya el bono parece que les convenció de acuerdo a lo que han visto en la pantalla, porque hasta ahorita lo que yo sé es que no lo hemos podido imprimir. No sé cuántos de ustedes ya se metieron y es imposible imprimirlo. Entonces nada más estamos a lo que nos diga. Bueno, para que vean. Ok, pero en un principio los que nos adelantamos no se pudo ni imprimir. Un colaborador le sacó una fotografía para tener por lo menos una referencia, ¿no? Entonces, tenemos que leer mucho. No es fácil la información. Un problema del sistema de capitalización es el problema de información que no es accesible al trabajador en general. Bien, respecto del bono, aquellos que vayan a decidirse por el nuevo sistema, pues ahí está el bono, más lo que se acumule con nuestra subcuenta y las 4 o 5 que decidan cada quien abrir. Pero también está el bono para aquellos que en este momento ya cumplieron los requisitos, tanto de edad y cotizaciones, y no van a querer, no es su deseo jubilarse. Entonces a ellos no les van a dar un bono, es un depósito a la vista, casi ya lo están pensionando, más lo que decidan ahorrar. Y tenemos el tercero, algunos que dicen, me voy al bono, porque ya lo vieron interesante, ya les pusieron ahí 2, 3 millones, y dicen de una vez, me lo quedo, y de una vez también me retiro, ya de una vez me jubilo. ¿Por qué? Porque les están estableciendo una serie de lineamientos que desde el 2008 deben de tener X edad. Es lo que se conoce como la pensión anticipada. Entonces hay una posibilidad de pensión anticipada respecto de la gente que está en el nuevo sistema, que decide optar por el bono y que además se va a retirar. La pensión anticipada está prevista dentro de la ley, dentro del nuevo sistema, pero hacia futuro. Aquí está condicionada para aquellos. Sin embargo, volvemos a insistir, una de las preocupaciones y una de las críticas más grandes a este sistema, de acuerdo con los organismos internacionales como la OIT, la Asociación Internacional de Seguridad Social, es que el sistema no nos da certeza, no tenemos certeza de nada, tenemos que estar estudiando y dentro de la información es poco accesible.
¿Qué otra cosa podemos comentar? Un elemento que ha sido criticado por la doctrina es que los sistemas de pensiones tenían que ser desmercantilizados, es decir, no tratados como una mercancía, sino como derechos. Y sin embargo estamos viendo que con el nuevo sistema precisamente no reúne este carácter. Yo concluyo, decía que retomaba los 2 puntos con los que había terminado el doctor Corso, que era precisamente la Constitución, pues no ha sido referente para las reformas, y en cuanto a que estamos en una legislación motorizada, tenemos que estar estudiando, tenemos que ser curiosos de estar pendientes de las circulares que se vayan emitiendo. Y para pronto tenemos tareas. Hay que leer el reglamento para tomar la decisión, hay que leer las circulares en relación a las CIEFORES, es que vamos para allá, y de todas maneras tenemos que hacerlo aunque no nos vayamos al mismo sistema. Independientemente de eso, vamos a estar en el pensionista también va a invertir, y el pensionista también nos va a cobrar comisiones. Tenemos que estudiar la ley del SAR por la que hace a las comisiones. Entonces, tarea ya la tenemos, y es bastante extenso lo que tenemos que leer. Gracias. Le damos las gracias a la maestra María Ascensión Morales por su excelente participación y por haber hecho la tarea que algunos todavía no hacemos, de estar leyendo las circulares que se están emitiendo. El tema fundamental sigue siendo el mismo, esta legislación motorizada, como la denomina la maestra María Ascensión Morales. Habría que preguntarse hasta qué punto se está desarrollando conforme a la Constitución, hasta qué punto, justamente hilando la intervención de la maestra Morales con la del doctor Corso, se está haciendo nugatorio el derecho a una pensión, a un retiro cesantía o vejez avanzada. Habría que reflexionarlo con mucha tranquilidad. Habría que preguntarse hasta qué punto se está mercantilizando o no la seguridad social, como lo señala la maestra María Ascensión Morales, con paradojas, ¿no? En principio, tener un fondo de inversión en un banco no tiene ningún costo. Tenerlo dentro de la seguridad social mexicana sí lo va a tener. Entonces, son una serie de elementos a considerar en torno a esta, pues, cada vez compleja manera de poder disfrutar con una cantidad de dinero adecuada después de un determinado número de años trabajados. Así que vamos a señalar nuevamente lo mismo, hasta qué punto se está acorde o no con la legislación, y si no al menos con esta visión social del artículo 123 constitucional. En principio, como también lo señaló la maestra María Ascensión Morales, la capitalización es un problema de todo sistema de seguridad social. La gran tragedia aquí es que estamos en una solución pasajera que solamente va a ser eso, una solución pasajera, y el sistema se va a tener nuevamente que readecuar. Le damos la palabra a la doctora Patricia Cursain y le agradecemos su participación en esta mesa redonda. Por favor. Bueno, muchas gracias, doctor Sánchez Castañeda. Buenas tardes a todos. Quiero saludar particularmente al señor magistrado Felipe Remolina, que es también una autoridad en estos temas, profesor Marquet, profesor también aquí en la universidad, profesor Moya Delgado también. Es decir, es muy interesante pensar que estamos todos unidos con una preocupación, y que pues aquí tenemos profesores de la materia que seguramente podrían dar explicaciones mucho más amplias y más fundamentadas que las que yo puedo hacer en lo personal, de manera que me siento muy honrada de tener la compañía de los profesores. Yo creo que ya hemos hablado en otras ocasiones, que hemos hecho algunas reuniones aquí sobre seguridad social, y en lo particular en relación con la ley del ISSSTE, algunas reflexiones sobre lo grave que es cómo ha cambiado el sistema de seguridad social en el país,
y cómo, a pesar de que nos han estado informando en otros países como Chile, que los sistemas que se habían implementado, que se habían puesto en práctica, no les resultaron con las ideas de beneficio que ellos habían calculado. Y cómo, a pesar de esto, hemos seguido en el país teniendo las reformas que yo siento que no están tan bien pensadas, que sabíamos que había problemas financieros, eso nos queda muy claro, como nos queda muy claro también que hay un cambio demográfico importante en la población mexicana, que el promedio de vida ha aumentado, y claro, el promedio de vida ha aumentado porque precisamente los sistemas de salud del país han mejorado. Me queda muy claro también que el hecho de instalar el Instituto Mexicano del Seguro Social y el propio ISSSTE han contribuido a ello, independientemente de las investigaciones científicas a nivel mundial. También estamos conscientes de que las enfermedades de los viejos, que es tercera edad y cuarta edad, yo como por la quinta, pues es lo que me digan vieja, bueno, los viejos, las enfermedades crónico-degenerativas, que son muy costosas, las enfermedades nuevas que han aparecido, como el VIH, todos los problemas de cáncer. Estamos conscientes de que los costos de la seguridad social son diferentes y de que cuando se programó que una persona podía tener una pensión, una jubilación por 10 años a lo mejor, después tiene 30 años. Yo hacía el cálculo con mi madre, que se jubiló hace 30 años, y yo creo que nunca se imaginaron en el ISSSTE que esta señora iba a vivir tantos años, y que, como ella, muchísimos de su generación, y ustedes pueden revisar en los obituarios las edades de las personas que fallecen, afortunadamente ya son de 85, de 87, de 90, de 95 en términos generales. Hay pues problemas de orden financiero, hay problemas demográficos y la seguridad social tiene que modificarse desde el punto de vista financiero. En todo esto no nos queda la menor duda. Pero tendríamos que volver a señalar que el concepto de solidaridad se ha perdido. Y esto debemos de rescatarlo de alguna manera. No quiere decir que vamos a ir a bombardear, no quiere decir que vamos a ir a detener el camino del trabajo, simplemente es que tenemos que buscar a través de las leyes una forma más solidaria para no olvidar que la población asegurada de nuestro país escasamente es la mitad, porque entre los 40 y tantos millones que pueda tener el Seguro Social como derechohabientes, los 10 millones restantes entre lo que son el servicio del ISSSTE y los del ISAM, que son los tres sistemas más importantes, más todos aquellos que están asegurados por los sistemas de seguridad social estatales en toda la República, pues hacemos un total más o menos de 50 y tantos millones de personas aseguradas, y el resto no lo tiene. Entonces no pensemos nada más en que, sí, yo sé que estamos aquí reunidos porque estamos preocupados por lo del ISSSTE, nosotros somos beneficiarios, derechohabientes del ISSSTE, cotizantes del ISSSTE, y estoy de acuerdo, pero lo que quisiera es que fuéramos un poquito más allá a pensar qué es lo que está pasando en nuestro país con el sistema de protección social. ¿Qué pasa con todo lo que llamamos población abierta, que no tiene una seguridad social? ¿Qué pasa con todos aquellos que dicen que tienen un seguro popular, que yo todavía no lo veo, no lo encuentro, no lo alcanzo a distinguir plenamente? ¿Qué pasó con todo aquello que teníamos antes que se llamaba una Secretaría de Salubridad y Asistencia Pública? Vamos, todos estos conceptos que se han ido perdiendo, creo que es hora de reflexionar y tenemos que pensar en cómo rescatar todo esto y no nada más pensar en la seguridad social de quienes están afiliados a algunos de los regímenes importantes como son el IMSS y el ISSSTE, y bueno, y el ISAM, que lo dejaría por separado por muchas razones. Pero bueno, volviendo al tema que nos interesa, que nos preocupa, que ya mis compañeros han advertido de una manera muy interesante, todo lo que pasa en contra de lo que viola esta ley de normas constitucionales, entonces hay que mover, hay que hacer, no podemos dejar que esto pase así nada más. Ya explicaron también el doctor Sánchez Castañeda, la maestra Morales, cómo funcionan y cómo
¿Qué es lo que pasa con la ley? Yo quiero decirles, y de esto voy a hacer un poquito de publicidad, en la revista número 2, la revista latinoamericana de Derecho Social, la número 2, que salió publicada en junio de 2006, el entonces director del ISSSTE, el licenciado González Ruaro, le pedimos que nos escribiera en esta revista un artículo para que nos explicara en qué consistía la reforma que se quería hacer al ISSSTE. Ustedes, bueno, si compran el número nos va a dar mucho gusto, pero si no lo quieren comprar, también lo pueden bajar, lo pueden leer en la página del instituto. Ahora, ahí sería interesante ver qué era lo que hablaba este director sobre la reforma que ya se estaba programando. Ahora, en diciembre de 2007, una vez que sale publicada la ley, la nueva ley, pues con mucha prisa, porque ya teníamos esto casi en la imprenta, tuvimos que pedir que algunos de los compañeros nos dieran alguna información, nos presentaran algún comentario legislativo, porque ya no daba tiempo de hacer artículos. Entonces tenemos en este número, que como les digo también lo pueden ver en la página del instituto, comentarios muy interesantes sobre la ley. De verdad es interesante que lo vean. Son diferentes aspectos, diferentes puntos de vista, y entre ellos yo les quiero decir, hay uno del maestro Guillermo Ruiz Moreno, que es un profesor que se ha dedicado a la materia de seguridad social en la Universidad de Guadalajara. Tiene un cuadro comparativo entre la ley anterior y la nueva ley. Entre ello, bueno, es importante recordar que los sistemas que nosotros conocemos o que conocíamos como sistema de reparto, que era con lo que originalmente se basaba el sistema de seguridad social en el país, se cambia ahora por un sistema de capitalización en cuentas individuales. Esto lo hace primero el Seguro Social, y en el Seguro Social coexisten los dos regímenes. Por un lado, el del sistema de reparto, por el otro lado, existe el de la privatización o el de la capitalización con las famosas cuentas individuales. Una de las ventajas que tiene la ley es que establece ahora la portabilidad de los derechos, que es algo que muchos habían pensado. ¿Qué pasa con aquellos que cotizaban en el Seguro Social porque trabajaban para una institución en la que se afiliaban al mismo y luego cambian de institución, trabajan en otro lugar y claro, a veces sería, 1 o 2 años tal vez no fuera tan importante, pero hay quienes sí tenían 10, 15 años, 20 años de cotizar en el Seguro Social y después se tenían que cambiar para otro sistema y a lo mejor no alcanzaban su número de cotizaciones a recibir los beneficios establecidos en la ley del mismo. Bueno, ahora tenemos esa ventaja, la portabilidad, aun cuando creo que todavía no se establece el reglamento exacto de cómo debe de funcionar la misma. Pero esa es una ventaja que también tendríamos que considerar. Por otra parte, habría que pensar también en que puede haber acumulación de sueldos. Si tenemos 2 trabajos diferentes, se acumulan los sueldos. No los años de trabajo, pero sí los sueldos. Los años de trabajo pues son los mismos, pero los sueldos se acumulan y obviamente las pensiones tendrán que ser mayores. Otra ventaja que se tiene también es que los cónyuges varones, es decir, el esposo y el concubinario, tendrán ahora también el derecho a la pensión de viudez, no condicionada como antes a que tuvieran más de 55 años y tuvieran una dependencia económica de la esposa o de la concubina. Esta es otra ventaja. Algo que ya existía en la ley del ISSSTE y que ahora continúa vigente, a diferencia de la ley del Seguro Social, es que los hijos tienen el servicio de derechohabientes hasta los 18 años o 25 en el caso de que estén estudiando. Marca también la nueva ley que habrá unos comités de evaluación de los servicios, dice en el artículo 29, con lo cual se supone que habrá un seguimiento sobre el servicio que da el ISSSTE en todo lo que es la atención médica. Bueno, pues esperemos que efectivamente todos los servicios vayan mejorando. Si nosotros abrimos ahora la página del ISSSTE, vamos a encontrar, una cantidad de flores que se están echando ellos mismos maravillosas, ¿no? Ya hicieron mucho, todo está maravilloso, han equipado no sé cuántas clínicas, yo la verdad no lo sé.
no uso los servicios, no he tenido la necesidad, afortunadamente, de recurrir al ISSSTE para los servicios médicos. No sé si de verdad están mucho mejor, si han mejorado y tal. Lo que veo es que ahora se puede hacer una cita por internet y que ya no tendrán que hacer ahí no sé cuántas filas. Mi madre me platica que ella va y se pone la vacuna de esto y que está muy contenta porque dice que la han atendido muy bien, que ya no la hacen esperar y que todo está funcionando bien. No sé si sea así. Hace unos días queríamos internar a una señora mayor en una clínica del ISSSTE y fue verdaderamente imposible hacerlo. Se murió la señora, por cierto. No se pudo hacer porque los trámites, porque todo era complicado. Bueno, yo creo que la ley tiene algunas ventajas, pero lo que más nos preocupa y es donde más nos golpean es en las pensiones precisamente. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros? Bueno, en primer lugar tengo que defenderme de lo que hablan aquí de la igualdad, porque hay quienes este vaso lo vemos medio lleno y hay quienes lo ven medio vacío. Y esto de la igualdad, pues yo les quiero decir, somos iguales ante la ley, dice el artículo 4 constitucional. Sí. Nada más que cuando se habla de una edad menor de trabajo de las mujeres, mi querido doctor Corso, se trata de una acción positiva, de una acción afirmativa, que se conoce cuando hablamos de discriminación, por considerar que todavía en este país las mujeres trabajamos muchas más horas que no se nos pagan y que a veces no se nos pueden considerar como tal, porque son las jornadas de trabajo domésticos. Bueno, pero además de todo esto, ya estaba en la ley, no es algo nuevo. Y yo creo que hablando de la irretroactividad, pues no podríamos de ninguna manera modificarlo. Es una medida compensatoria y por otra parte yo creo pues que aquí estamos hablando con compañeros caballeros que no se atreverán a impugnar estas reformas de la ley, cosa que agradecemos mucho. Que la bajen más. La defensa. Bueno, yo quiero comentarles, decirles a ustedes, ya la maestra Morales les habló de este reglamento que se llama para el ejercicio del derecho de opción que tienen los trabajadores. Y esto es lo que nosotros tenemos que ver ahorita. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cada uno de nosotros tiene que pensar, de acuerdo a sus condiciones de trabajo, su antigüedad, su edad y sus intereses personales, qué es lo que van a hacer. Si la ley va para atrás o no va para atrás, que lo veo difícil porque yo siento que ya estas son cuestiones de política que se han establecido. Y bueno, yo no sé qué irá a hacer la Suprema Corte, pero vamos a ver. Si la ley sigue, nosotros tenemos que seguir. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cada uno lo tiene que pensar. El doctor Bitker me decía el otro día, ¿qué hacía? Le digo, no, por lo pronto vamos a pedir nuestras hojas de servicios. Entonces me dice, oye, ¿qué crees? Fui a pedir mi hoja de servicios y me dijeron que solamente que me fuera a jubilar. Es decir, me parece que eso es indebido. Es una forma de constreñirte. Sí, tómalo, pero ya me firmas aquí que ya te vas a jubilar. Bueno, entonces hay que ver. Justo el viernes me acaba de llegar por correo una hoja que yo creo que todos ustedes deben de haber recibido y si no, hay que estar pendientes de ella, que se llama Actualización de Datos 2008. En esta nos están enviando una información para que nosotros rectifiquemos precisamente todos los datos que nos estaba diciendo la maestra Mari Morales. Porque tenemos que tener un documento de elección para que podamos ejercer nuestro derecho de opción. El derecho de opción quiere decir si me voy a ir al sistema del bono, al nuevo sistema, si voy a emigrar al sistema nuevo o si me voy a quedar con el anterior. Lo cual también me parece que es muy grave la violación que se hace a la Constitución, porque cuando en el Seguro Social cambia el sistema, a los trabajadores, a los asegurados les dicen, ¿tú qué quieres? ¿Te quedas con el sistema que ya estás o te quieres ir al nuevo sistema? Y tienes tal fecha para decidir, y si no lo decides, bueno, entonces te voy a mandar, porque eso es lo que nos interesa, cambiar al nuevo sistema. Y con nosotros, los que estamos asegurados en el ISSSTE, nos dicen, hay dos cosas, o te vas al nuevo sistema, o te quedas en el anterior, pero con ciertas condiciones, no te creas que es igual. Y eso es lo que yo creo que está también muy mal.
ahí hay una diferencia de trato muy importante que el gobierno no debió de haber permitido, que los congresistas no debieron de haber aceptado jamás. Y digo el gobierno porque el patrón es el gobierno, que finalmente está siendo juez y parte. Y no creo que haya una diferencia de que uno preste sus servicios para un empleador que es particular, como cuando se trate de un empleador de Estado, de gobierno, porque aun cuando tome su condición de patrón, bueno, pues es también una autoridad, pero quienes trabajamos todos somos seres humanos y el mismo esfuerzo se utiliza en un lado que en el otro. Y yo creo que ahí sí se rompe también una regla de igualdad. Bueno, les decía, esta hoja es importante. La mía, por ejemplo, viene equivocada. Tiene equivocaciones graves. Graves como, por ejemplo, que me señalan aquí tiempo de servicios en la UNAM, que no trabajé en la UNAM, los trabajé en otra dependencia del gobierno federal, y bueno, por supuesto habrá que hacer la rectificación. Y entonces aquí me van a señalar las tres opciones que dice la maestra Mari Morales. Las rectificaciones las vas a hacer según se trate, una, dos o tres, según si es con la acreditación documental o no la hay, pero mucho cuidado con los tiempos, porque eso a mí me llegó el viernes, o sea, me está llegando al último día del mes de febrero, y me parece que es hasta abril cuando podemos hacer la rectificación. Entonces hay que ver a quiénes les llega. Ahora, como la opción solamente será hasta junio del 2008, así dentro del mes de junio, el día último del mes de junio, hay que haber hecho, hay que haber señalado cuál es el sistema en el cual me voy a quedar o al que me voy a ir. ¿Qué pasa si yo tengo que hacer esta rectificación? El reglamento lo dispone. Si esa rectificación no se ha hecho todavía por parte del ISSSTE, bueno, pues entonces, pasada la fecha del 30 de junio, tienen que venir nuevas fechas para que me puedan admitir la información de mis datos y no me vayan en un momento determinado a definir que ya me tengo que ir al nuevo sistema porque no entregué la documentación a tiempo. Este reglamento, que ustedes lo pueden encontrar en la página del ISSSTE, y este sí se puede imprimir, es importante verlo, por lo menos en las disposiciones generales, porque ahí vamos a encontrar que nos dicen qué cosa es el documento de elección y qué es el documento de solicitud de revisión. Porque nos meten además en la complicación también de decirnos que podemos tener una firma electrónica avanzada. Yo digo, bueno, para quienes estamos en la universidad, qué afortunados somos que tenemos a lo mejor la posibilidad, el tiempo, los elementos de consultar, de reflexionar, de pensar, sobre todo quienes tenemos una profesión, sobre todo podría ser quienes somos los abogados, siempre y cuando nos ayude un auditor, un actuario o un contador, porque esto es imposible de ver. Y como la maestra Mari nos dice, vamos a estar bajando todas las páginas de los acuerdos que hay de CONSAR, yo en lo personal me declaro completamente ignorante frente a estas fórmulas y estos números extraños que no puedo entender. ¿Cuándo vamos a saber cuál es el monto de los bonos de pensión? Es una fórmula complicada la que aparece para saberlo. Luego, ¿quién nos va a avalar esto? ¿El Estado? ¿El gobierno nos lo va a avalar? ¿La Secretaría de Hacienda? Todo esto tendrá el instituto, el ISSSTE tiene que enviar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a más tardar el 30 de septiembre de 2008, toda la información sobre el monto de los bonos de pensión, porque claro, tienen que hacer presupuestos y tienen que programar. Y acuérdense ustedes que ya una vez se nos fue un problema terrible cuando se pelearon el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y llegó el año y no teníamos una ley de presupuestos. Bueno, por otra parte, yo les recomendaría también, no para que se lo crean, pero para que tengamos una base de lo que le llaman las preguntas más frecuentes sobre la reforma del ISSSTE. Claro, son preguntas que el propio ISSSTE hace y el propio ISSSTE contesta. Pero sobre estas preguntas que él mismo se hace y él se contesta, deberíamos de trabajar también nosotros, y es lo que les propongo a mis compañeros, y les propondría también a maestros como los que nos acompañan, que conocen esta materia,
¿por qué no hacemos nosotros también estas preguntas para que las pongamos a la disposición de la comunidad universitaria y entonces las respuestas las elaboremos entre todos nosotros y podamos dar una información más generalizada? Yo creo que esto es importante. Pueden ustedes bajar las preguntas y yo me traje ahora las preguntas que en un principio hizo el ISSSTE también, en que era muy divertido porque hacía unas preguntas, 10 escasas preguntas. Ahora es un poquito mayor, son 10 también, pero las contestan de una manera más amplia y pues aquí está precisamente que cómo quedarán las edades para jubilarse. Bueno, esto, perdonen, es muy difícil que nosotros fuéramos a analizar cada uno de los puntos, pero sí considero que es bien importante que nosotros revisemos los artículos transitorios de la ley, porque ahí está la base de todo lo que nos confunde. Está muy complicado que alguien que no sepa bien todo el tema, no de seguridad social, sino de cuentas, de contabilidad, de actuaría, pueda entender y pueda saber qué es lo que más le conviene. Y finalmente, creo que lo que más va a convenir es aceptar, creo yo que para los que tenemos, bueno, para los que ya tenemos muchos años de cotización y muchos años de edad, va a cambiar. Pero creo que para la mayoría de los trabajadores afiliados al ISSSTE, lo interesante será sí cambiar al bono de pensión, pero tener mucho cuidado de saber cuánto es lo que cuesta su bono de pensión y ver de qué manera podría establecer alguna cuenta de aumento, como estas que acaba de mencionar la maestra Mari, para incrementar en alguna forma el día de mañana el pago, el monto de la pensión que nos estarían dando. A mí me gustaría de verdad sentarme a revisar disposición por disposición, pero también creo que es bien importante que hagamos la invitación para que los actuarios nos orienten más al respecto. Yo estuve en la Facultad de Ciencias hace algunos meses escuchando a algunos actuarios y yo les quiero decir que salí casi llorando, porque cuando ellos nos hacían las cuentas y nos decían lo que iban a hacer los montos de las pensiones a futuro, son pensiones que de manera proporcional disminuyen en muchísimo a los montos de pensiones que reciben en este momento los que ya están disfrutando del beneficio. Bueno, pues no sé que esto no aclara muchas dudas, pero haremos nuestro mejor esfuerzo por trabajar más con esto, organizar más reuniones, más mesas redondas, más pláticas y que podamos poner al servicio de la comunidad universitaria una información mucho más amplia que les ayude a tomar las decisiones pues que menos les puedan lastimar en su economía a futuro. Muchas gracias. Le damos las gracias a la doctora Patricia Cursain por su intervención. Los ponentes ya tienen algunas preguntas que ustedes amablemente han hecho llegar a la mesa. Les voy a pedir, por favor, por una cuestión estricta de tiempo, que traten de formular una respuesta global al planteamiento, los planteamientos hechos en las preguntas, no sin antes dejar de señalar lo que la doctora Patricia Cursain mencionó al inicio de su exposición, que, bueno, han cambiado las condiciones para poder acceder en cuanto a la edad de los trabajadores, en cuanto a los años o no trabajados, y bueno, eso necesariamente es lo que ha originado buscar una capitalización individual, como bien lo señaló la maestra María Ascensión Morales, aunque habría que decir que no es la única respuesta que se da en el mundo para tratar de financiar la seguridad social. No hay un solo país en el mundo en donde la seguridad social no sea deficitaria. Y existen más estrategias, existen muchísimo más estrategias más allá de buscar la capitalización individual, más allá de que los trabajadores sean los únicos quienes estén pues autofinanciando su pensión de jubilación o un posible seguro después de determinados años trabajados.
Entonces le voy a dar la palabra al doctor Edgar Corzo, que seguramente va a querer hacer previamente algún comentario sobre cierta alusión personal. Gracias. Para alusiones personales, como se dice siempre. Hay distintas formas de entender la igualdad. Y una forma de entender la igualdad es tratar desigual a los desiguales. Entonces yo considero que la mujer efectivamente ha trabajado mucho, seguirá trabajando mucho, y ni siquiera había lugar para establecerle un límite de edad. Debiera ser libre. Entonces yo coincido completamente en lo que señala la doctora Patricia Kurzay. Me señalan algunos comentarios, los cuales puedo dar respuesta rápidamente. Si entra la jurisprudencia en los amparos ganados, bueno, la jurisprudencia entra en los ganados y en los perdidos. O sea, siempre nos ponen una tesis de jurisprudencia que viene ad hoc para lo que se vaya a resolver, ya sea a favor o en contra. Ojalá y la jurisprudencia que se hiciera valer en las sentencias cuando algo está perdido, nos digan por qué no utilizaron la jurisprudencia que pudo haber sido en beneficio de nosotros. Si una persona que está en los supuestos para jubilarse ahora mismo opta por el 10º transitorio, el concepto de sueldo base afecta a sus derechos, considera que esto es una violación autoaplicativa. Bueno, aquí yo considero que la persona que ya está de acuerdo de la primera de los componentes, los supuestos y las consecuencias ya están con base en la ley anterior, pues no sé, esto se le respeta tal cual, no hay ningún problema, no hay una violación autoaplicativa. Ahí sí hay un respeto propio de la situación que sucedía. Si no se respetara los supuestos y las consecuencias de la ley anterior, por el solo hecho de entrar en vigor la nueva ley, que es autoaplicativa, sí le estaría obligando, le estaría construyendo y por lo tanto sería motivo de impugnación. Si el artículo 6 transitorio de la ley del ISSSTE obliga a esta institución a informar antes del 31 de diciembre, si no se cumple, y los datos para elegir qué consecuencias jurídicas tiene. Bueno, pues es la autoridad. Ojalá y tuviéramos algo que en administrativo sería así como afirmativa o negativa ficta, en el sentido, si no estás cumpliendo con esta información, no hay lugar a realizar los siguientes pasos que tienes que hacer, porque ya hubo una resolución de facto que te está apoyando a ti particular. El tiempo es indicativo en estos casos y seguramente, aún a pesar de no haber cumplido con una fecha, pues podrán hacerlo consecuente en otra fecha posterior. ¿Existe alguna forma de lograr una pensión por jubilación con el salario de este momento? Es decir, ¿cómo evitar la tasa máxima de los 10 salarios mínimos? Bueno, pues aquí precisamente la idea es de la impugnación que se realice. O sea, quien haya impugnado y de alguna manera hizo una impugnación en este sentido, pues entonces es la única forma de que no entremos en el nuevo esquema. Si ya tuviéramos los supuestos y consecuencias de la ley anterior, no había problema. No teniendo todas las consecuencias, estamos en una ley posterior, que ahora es la que está en vigor, lo que se tiene que hacer es impugnar. Si no se impugna, pues se nos va a aplicar la ley tal y cual está establecida. Bueno, yo, si me permites, Alfredo, esta fue la primera etapa y le doy la palabra a otra persona para ver las demás. Como tú quieras. Sí, sí. Bueno, Pate. Perdón, Mari, en el orden de las intervenciones. Mari. Hay una pregunta interesante. Nos pregunta si los bonos de pensión es dinero efectivo. En efectivo, jamás vamos a tener el bono en pensión. El bono son documentos financieros. Si alguien está pensando, porque esa pregunta ya me la hicieron en una ocasión, dice, mire, es que yo tengo mi bono y en ese momento renuncio. Qué pena, porque el bono es de pensión, es para prever hacia futuro. Entonces, a quien se le ocurra decir, ya vi ahí mis 2 millones, de una vez me voy, no, es precisamente esperando que 10, 15 años lo que uno vaya a vivir, eso es con lo que se va a mantener. Entonces, no es dinero, nunca lo vamos a tener en la mano.
sino independientemente de cuál vaya a ser, si la decisión es optar por él, será hasta que cumplamos los requisitos para que se nos entregue. Pero no es una indemnización de que ahorita me la dan y me voy y hago el viaje a Europa que nunca había hecho, nada de eso. Otra pregunta que estoy viendo aquí que se repite es que si la nueva ley considera el tope de los 10 salarios y que si el bono también aplica para ambos. ¿Por qué? Porque el bono está calculado a razón de nuestro último salario del 2006 y el tope sigue siendo de los 10 salarios mínimos. Entonces ahí no nos salvamos ni en la que se parece a la anterior ni con el nuevo sistema. Dice, me pregunta alguien que si en las circulares que ha emitido la CONSAR se ha establecido algo sobre los mecanismos o medios por el cual se ha retirado de las cuentas del SAR el ahorro de los trabajadores. Está establecido un artículo de la ley que por lo que hace al SAR, estos sí optamos por el transitorio décimo, en un principio se va a canalizar primero a la tesorería del instituto y posteriormente el Banco de México. Sin embargo, a la vía de los hechos, las personas que ya tenían una Afore porque fueron trabajadores del IMSS y actualmente están cotizando el ISSSTE, sin decirles agua va, ya les juntaron las cuentas. Esto lo hicieron en noviembre y en enero les mandaban a sus domicilios una cartita diciéndoles ya te las juntamos. En la ley está previsto algo general. Desgraciadamente, este asunto no ha habido ninguna circular. Lo hicieron ya. ¿Qué pasa con los que ya están por jubilarse y el sueldo con el que se calculará su monto? Aquí hay algo interesante. Si bien el artículo 17 de la nueva ley nos dice que el sueldo básico es esto nada más, el sueldo tabular, recuerden que hay un artículo, me parece que es el 35, que nos dice que nuestras cuotas, nuestras aportaciones deben de ser calculadas conforme al salario que veníamos devengando. ¿Cuál? Pues el que nos hace la UNAM, con el salario de nuestro salario, con nuestra prima de antigüedad. Entonces aquí tenemos que estar manejando para el caso concreto nuestro ese artículo y hasta la fecha, aun cuando ya se nos aplicaron las nuevas cuotas para cada uno de los seguros, ha sido con el salario como estaba integrado nuestro salario. Dice que no se encuentran. Esto no se entiende, ¿no? Bueno, es casos personales. Casos personales, si gustan, al final vemos esto. Ya comenté el artículo 17. Este es para la nueva ley. Nosotros estamos dentro del transitorio 35 y ahí nos podemos defender de que siga siendo nuestro salario con base en cómo hemos venido cotizando. Hay algunas que son muy personales desde mi punto de vista, quisiera abordar las generales. Dice, si acepto el bono de pensión, ¿desaparece la pensión vitalicia? No, el bono es el primer documento que va a ingresar a la cuenta individual, si optó por el nuevo sistema. Y a partir de ahí se van a juntar con el bono las cotizaciones obligatorias, las que son para retiros, cesantía y vejez, y para las otras cuentas si decide ahorrar en las otras cuentas. Y el día de mañana que tenga que ya pensionarme, yo voy a elegir con base en el bono, más lo que acumulé obligatoriamente, más lo que acumulé voluntariamente. Todo este fondo, menos las comisiones, más los rendimientos, menos las comisiones, me permitirá determinar cómo quiero que me lo entreguen. Y me pueden decir que va a ser a través de una renta vitalicia, y si es a través de una renta vitalicia, tengo que contratar un seguro de sobrevivencia, un seguro de renta vitalicia y un seguro de sobrevivencia con una aseguradora. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el pensionista o la Afore? Mi dinero que haya acumulado se lo va a pasar a esa aseguradora que yo haya elegido. O puede ser que ese dinero decida que sea un retiro programado, y en este caso va a ser el pensionista o va a ser la Afore
calculándome la esperanza de vida, la que anualmente va a determinar un monto y me lo va a dar mensualmente. Habíamos comentado en una plática aquí también en jurídicas cuál es la desventaja del retiro programado, que si nos calculan una expectativa de vida menor y por mala suerte vivimos mal, un buen periodo de años lo vamos a vivir gratis. ¿Sí? Entonces, no es de que se pierda la pensión al de vitalicia, simplemente este dinero acumulado va a servir para que contratemos o la renta vitalicia con una aseguradora o que decidamos por un retiro programado. Estamos en el supuesto de los que decidan cambiarse al nuevo sistema. Le damos las gracias a la maestra María Ascensión Morales. Hay algunas preguntas que son estrictamente de naturaleza personal, como amablemente lo comentó la maestra María Ascensión Morales. Están a su disposición después de que terminemos esta mesa redonda. Le damos la palabra a la doctora Patricia Cruzán. Bueno, conste que yo dije al principio que a veces el vaso lo vemos a medio vacío o medio lleno, depende. Y entonces quiero empezar porque aquí me dice el compañero López Iñiguez que sí es discriminatoria la nueva ley contra las mujeres. Y 2 años menos de cotizar es menos ahorro individual, pues totalmente cierto. Y me dice que además la reducción de edad para jubilarse no es por el doble trabajo hogareño, sino por trabajo de maternidad. En realidad la ley nunca dice por qué. Yo a lo que me refiero es que son unas formas de compensar que seguramente se platicó y se dijo en algunos momentos y demás, pero no es que yo diga que por ese es el motivo estricto. Puede ser que el motivo haya sido que en el momento el presidente de la República haya sido una persona muy atento, sabiendo del trabajo de las mujeres y por una cierta consideración. Pero bueno, me preguntan, la profesora, el señor Samuel González, ¿qué sucede si no elijo ninguna opción? ¿Aplican la negativa ficta? Si firmo cualquiera de las dos formas, ¿estoy dando por aceptada la nueva ley? Con eso también estaré dando respuesta a la otra pregunta de Blanca Lilia, de la señora Blanca Lilia Ramos. El artículo 35 del reglamento así señala exactamente: quienes no acepten, quienes no firmen en algún momento, entonces se dará por aplicado lo dispuesto en el artículo 10º transitorio. Ahora, también hay una disposición en la que se dice que cuando las instituciones, por ejemplo en este caso la UNAM, de las dependencias, vaya a entregar la notificación a los trabajadores, si los trabajadores se niegan a firmar o se niegan a recibir, entonces que esto lo tendrán que hacer las dependencias, enviarlo personalmente o mediante correo certificado o inclusive a través de correo electrónico si el trabajador ha aceptado y tiene la firma electrónica avanzada. Cuando los trabajadores no aceptan, entonces la entidad, la dependencia, va a hacer una relación de los trabajadores que se negaron a recibir la documentación y con un representante del órgano interno de control se va a proceder a levantar un acta en la que se haga constar esto y se va a señalar el lugar y el plazo en que el documento de elección estará a disposición de los trabajadores. Es decir, no va a haber forma de evitar darnos por enterados y el poder entregar ese documento de elección. Y desde luego, a la hora que nosotros estamos aceptando los documentos que nos envían con nuestros datos, si no hacemos ninguna aclaración, pues es evidente que estamos dándolos por ciertos y que así quedarán entonces señalados. Gracias. Muchas gracias. En espera que esto no sea discriminatorio, le vamos a ceder la palabra por última ocasión al doctor Corzo, quien tiene algunas preguntas que le hicieron llegar. Gracias. Perdón, me hicieron llegar en el momento en que ya estaba terminando las otras, pero hay algunas interesantes, las demás las dejo, de todo por el tiempo. Procede el amparo contra los descuentos que ya nos están aplicando en los cheques de la UNAM. Sí, yo considero que es el primer acto de aplicación, solamente me queda una reserva. Si ese primer acto de aplicación, como en algunos otros criterios sucedió, requiere que se señale el fundamento con el cual se está realizando. En algunos casos se requiere que se señale ese fundamento. Si esto es lo que impera,
Pues entonces es muy sencillo, basta con solicitar con base en qué fundamentos nos están haciendo ese descuento, y con la respuesta que se tenga, pues ya es el primer acto de aplicación con estos requisitos para hacer la impugnación correspondiente. La Corte es la última instancia. ¿Qué nos queda después de la Corte? ¿Qué opciones legales y que funcionen? Bueno, todavía no hay criterio de la Corte. Ahorita serán los de los juzgados de distrito, y como es inconstitucionalidad de ley federal, se irá directamente, salvo que tenga problemas de legalidad, algunos sí, otros no, pero se va directamente a la Suprema Corte de Justicia. Si la Suprema Corte de Justicia decide lo que decida, pues bueno, ya estamos muy acostumbrados a acudir a la instancia interamericana, Comisión y Corte Interamericana, y sería cuestión de ver qué tanto se podría argumentar alguna violación de alguno de los derechos previstos en la Convención Americana de Derechos Humanos, o alguno de los pactos que tienen algunas referencias en materia social. Para los que ya tienen edad y antigüedad, ¿qué conviene más, la nueva o la antigua? Pues yo definitivamente me pronunciaría por la antigua de una vez, para hacerlo, y sobre todo por los periodos que se están señalando, hasta el 9, después del 9, es decir, en el 10, ya se va a considerar también la edad. No dejemos que entre ese elemento más en juego. Por mi parte es todo, muchas gracias. Le quiero dar las gracias al doctor Corso por su participación. Y bueno, este último comentario del doctor Corso resulta muy pertinente, porque en términos reales la pensión nunca ha sido atractiva. Los trabajadores universitarios, ya sean administrativos o académicos, por eso siguen trabajando. Yo debo decirles que el promedio de jubilación en la universidad es de 35 años, cuando las personas deciden retirarse. Hay personas que se retiran después de 40 años de servicios, algunos a los 30, pero algunos se retiran a los 40 años. Entonces, qué bueno que hizo el comentario, porque muchos trabajadores, incluso aquí el propio instituto, quieren jubilarse por el miedo a que se les aplique la nueva ley. Bueno, eso implicaría dejar de repercibir todos los ingresos que tienen actualmente, que son sumamente mayores que a los que recibirían por la pensión que se les estaría otorgando. Me pidió la palabra la doctora Patricia Curtain, con mucho gusto se la vamos a dar, pero también se la vamos a dar a la maestra María Ascensión Morales por si quiere agregar algún último comentario y para que no nos critiquen la discriminación. Gracias. Para nada, aquí nadie critica, no, para nada. No, fíjense que hay otro tema muy importante que no lo hemos tocado. Es el tema de quién debe resolver los problemas de seguridad social, los conflictos, cuando se están llevando, en este caso, al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Bueno, y aquí deberemos invitar en alguna de estas ocasiones al magistrado Felipe Remolina, que nos debe de venir por aquí a platicar sobre esto. Te hacemos la invitación formalmente, Felipe, por favor, que nos des una buena orientación. Es un problema general también, ya te aplaudieron. Es un problema también porque en este momento se está viendo con los propios trabajadores del Seguro Social que cuando tienen algún conflicto y para ver los montos de las pensiones o para ver cualquier otra situación, en primer lugar recurren a veces a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Pero cuando son aspectos administrativos muchas veces, y sin embargo la Junta es la que tiene que resolver, y la Junta especializada está con una carga de trabajo muy importante atendiendo asuntos que son verdaderamente de orden administrativo. Bueno, ese es un conflicto por un lado. El otro conflicto es que ahora los trabajadores tienen que ir a Conducef. Y a Conducef, porque es la Comisión para los Asuntos Financieros, de Servicios Financieros, porque resulta que las AFORE y las EFORE pues ya son organismos de financiamiento, ya no son autoridad laboral, como tampoco lo es CONSAR, y todo esto complica mucho, no solamente que el trabajador lo pueda entender, sino que el trabajador pueda recurrir a un lugar y a otro lugar, y poco a poco nos están llevando hacia lo contencioso administrativo, y no propiamente a lo que el constituyente de 17 dijo, que todos los asuntos relacionados con los trabajadores
todos los conflictos y por lo tanto los de seguridad social deben de ser resueltos por juntas de conciliación y arbitraje que tienen un criterio diferente. Este es un tema que además debemos también de analizar y que debemos también poner en la mira con el propósito de que el día de mañana haya las reformas legislativas correspondientes para que estos asuntos se puedan dirimir de una manera equitativa y de acuerdo con los criterios de justicia social. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la doctora Cursain. Su último comentario resulta muy pertinente porque no hay régimen de capitalización individual en América Latina que no haya realizado reformas para mejorar al mismo, incluido el propio modelo chileno. Le damos la palabra a la maestra María Ascensión Morales. De estas preguntas que tengo en la mano, una preocupación precisamente es en relación a los formatos. Y pasa lo siguiente, al menos si todos trabajamos aquí en la UNAM, ustedes recuerdan, no recuerdo realmente el mes en donde se nos pidieron documentos para aquellos que habíamos trabajado en otras dependencias. Lo hicimos y sin embargo no aparece, si uno checa en la página del ISSSTE, no aparece los años cotizados en otras dependencias, nada más la de la UNAM. Sin embargo, están llegando a nuestros domicilios algunos documentos que por si tenemos errores. Y aquí la pregunta, alguien dice, oiga, ¿de qué se trata? ¿Es trampa? Pues yo en principio de cuentas no sé si sea trampa, yo me estoy pensando, imaginando, pienso en voz alta, a que a lo mejor serán ganas de cansancio que vamos a tener que optar por algo, pero no por una decisión razonada, sino más por cansancio. ¿Por qué? Porque los documentos ya están, porque se constituyó desde 1992 una base de datos. Se supone que todo esto está regulado, no puede salir de la noche a la mañana, y parece ser que este sistema, base de datos, pues parece ser que no funcionó, independientemente de que nosotros ya aportamos. Entonces, con estos nuevos documentos seguimos aportando. Entonces, ¿de qué se trata? La semana pasada estuvimos platicando algunos compañeros, colegas, y pareciera como que la idea que así pinta es que siempre se nos van a seguir violando derechos, y el que tenga que defenderse lo va a tener que hacer en las instancias jurisdiccionales. Y el que no sepa y el que no se enteró, pues ni modo, ahí ya va a haber un ahorro. Es real, así también está pasando con los amparos. Eso es lo que está pasando. La ley está hecha, al menos en los términos que hemos comentado, es tan complejo que solamente aquel que le va a estar dando seguimiento va a tener la posibilidad de estar impugnando. Pero aquellos que no, o a lo mejor o va a ser por cansancio o va a ser realmente por descuido de no estarle dando seguimiento. ¿Qué pudiera pensarse? Se supone que todo esto ya ingresó a la base de datos, al menos los trabajadores de la UNAM, que ya aportamos todo eso, y sin embargo no nos aparece. Y ahora vamos a tener que llenar un formatito, y luego pasar todo el procedimiento que está previsto en el reglamento de derecho a opción. Sin embargo, ¿cuál es mi preocupación a título personal? No es tanto si voy a tomar o no la decisión. En última instancia, si no la tomo, voy a estar en el transitorio 10º. O sea, eso no me angustia. Quizá lo que nos angustie es que no se nos reconozcan los años de cotización. ¿Por qué? Porque eso nos va a generar problemas hacia futuro, independientemente si nos quedamos en el transitorio 10º o nos vayamos al bono. Como el bono lo tenemos que tomar la decisión, pues a lo mejor van a obligar a algunos a tomar un bono mocho, ¿verdad? Eso es lo que va a pasar. La persona que dice aquí es trampa, bueno, yo en principio ahorita pienso, mientras yo no tome una decisión y en última instancia el reglamento me facilita no tomar la decisión. Comentaba la doctora, bueno, nos pueden obligar, sí, a lo mejor que recibamos el documentito, esto es lo que te corresponde, eso sí, pero la decisión esa no nos la pueden obligar. Y como no la pueden obligar, pues entonces nos pasarán al transitorio 10º. ¿Qué es lo que sugiero en voz alta? Que sí le demos seguimiento únicamente para estar ciertos, para tener la certeza de que los años cotizados son los reales. Porque ahí es donde, más que en los formatos, no está la trampa. La trampa podrá estar en que no se nos reconozcan los años de cotización.
Alguien me hizo la pregunta que si la prima de antigüedad es de cotización al ISSSTE o del trabajo. A lo mejor yo cometí un error, no sé. Lo que nos da la UNAM aquí es una compensación de antigüedad que va unida al salario. La prima de antigüedad, eso es para otros efectos, eso es para efectos indemnizatorios donde se toman en cuenta. Entonces, hasta este momento, para las cuotas que se nos establecieron a partir, porque entraron en vigor la cuota de seguro, de RCB y todo, que entraron en vigor a partir del 1 de enero, se nos aplicó, pero vuelvo a decir, con base en el salario con el que hemos venido cotizando, o sea, el salario integrado tal como lo veníamos haciendo. Que hubo aumento en las cuotas, sí, estaba previsto en la ley, y que también fue motivo para algunos amparos de impugnar ese incremento. ¿Basados en qué? En un elemento que comentó el doctor Corso. ¿Con base en qué me incrementas? ¿Por qué dices el 4? ¿Por qué dices el que tengo que llegar al 6? O sea, ¿cuáles fueron tus elementos para poder incrementar estas cuotas? Y estos dos ya son personales. Blanca, pues quiere Blanca Ramos, si quieren nos vemos en un ratito. Gracias. Bueno, muchas gracias a la maestra María Ascensión Morales, profesora de la Facultad de Derecho. Tiene una alta responsabilidad administrativa en esta universidad, pero en su calidad de académica está participando aquí como profesora de la Facultad de Derecho. Muchas gracias al doctor Edgar Corso, investigador de este instituto. Muchas gracias a la doctora Patricia Cursain, investigadora de este instituto también. En abril, en principio, vamos a tener la resolución de la Suprema Corte de Justicia. Quizás nos encontremos aquí nuevamente y sería un honor contar con la participación del doctor Remolina, contar con la participación del doctor Porfirio Marquet. Así que ayuden ustedes a comprometerlos y que estén aquí con nosotros en la próxima mesa redonda. Muchísimas gracias.